Él me golpeó brutalmente. Fue la última vez que puso sus manos sobre mí, pero me agredió con mi hija en mis brazos. Ella tenía 8 meses. Mi infancia fue extremadamente compleja y difícil. Tuve momentos felices, tengo recuerdos muy valiosos, pero desafortunadamente es una infancia que no deseo para mis hijas. El ambiente estaba lleno de violencia e inestabilidad constante. Para comprender mi infancia, hay que conocer la dinámica familiar. Mis abuelos maternos tuvieron 2 hijas. Mi madre nació primero, y cuando nació la segunda hija, mi abuelo, que vivía con mi abuela desde hacía años, le comunicó que iba a casarse con otra persona y que no se preocupara, porque podrían seguir juntos, y él seguiría manteniendo todo siempre. Mi abuela tuvo 2 opciones: continuar con un hombre que amaba o seguir su propia vida. Ella no sabía si mi abuelo lucharía por la custodia de las niñas o si desaparecería. Ella era manicurista, él era médico y podía darles un futuro mejor a mi madre y a mi tía. Entonces, mi abuela pasó de ser compañera a ser amante del hombre que amaba. La futura esposa no sabía de la existencia de esta otra familia ni de una hija anterior. Después, antes o después del matrimonio, lo descubrió, no tuvo otra opción, lo aceptó y mi madre y mi tía frecuentaban la casa de ellos. Tuvieron una hija y mi abuela no supo manejar la situación. Mi madre y mi tía crecieron también en un ambiente violento. Mi abuelo era muy agresivo con mi abuela, ella peleaba mucho con él y lo culpaba constantemente. Existían violencias físicas. Yo presencié violencia física, mi abuelo agrediendo a mi abuela, y para mi madre y mi tía eso era normal. Mi madre y mi tía hacían de la vida de ellos, es decir, de mi abuelo y su esposa, un caos. Mi abuelo intentaba dar lo mejor financieramente para las hijas y la familia. No había problema económico, ese no era el problema. Muy al contrario, pero faltaba paz, faltaba un ambiente saludable. Yo fui una sorpresa, pero después de que mi madre supo que estaba embarazada de mí, se puso muy feliz. Ya tenía 37 años, era abogada, todo estaba bien en relación a su vida personal. Ella tuvo mucha ilusión de tener aquella hija. Ella y mi padre no eran pareja, eran amigos. De hecho, mi padre conoció primero a mi abuelo materno. Mi padre era conductor de ambulancia en uno de los hospitales donde trabajaba mi abuelo. Se hicieron amigos. Algunos familiares de mi padre alquilaron una casita para que mi abuelo se quedara en ese pueblo del interior. Mi abuelo iba a algunos pueblos para ver dónde faltaba médico, dónde faltaban lugares de calidad con todo lo que las personas necesitaban. Mi madre tuvo la idea de abrir un consultorio en ese pueblo también, conoció a mi padre, se hicieron amigos y siempre supe que un día tuvieron algo y ella quedó embarazada. Entonces, para mí, no sufrí por cuestiones de separación de ellos, todo estaba muy bien aclarado respecto a eso. Sin embargo, la expectativa que todos pusieron en aquella criatura fue muy pesada. Crecí escuchando que nací para cuidar de mi madre. Es obvio que debemos hacernos responsables de nuestros padres cuando lo necesitan, cuando ya están en edad avanzada, pero pusieron una carga en mí de literalmente cuidados. Mi madre necesitaba en aquella época, en aquel momento. Ahora mi madre está bien, está óptima, pero mi madre necesitaba en aquel momento cuidados psiquiátricos. No sé qué tenía mi madre, no puedo dar nombres porque no tengo conocimiento para eso. Pero además de epilepsia, mi madre era medicada por mi abuelo, descubrió la epilepsia a los 18 años. También perdió la audición cuando era muy pequeña. Imagino que fue una infancia muy difícil, y más porque no le permitieron aprender lenguaje de señas. Tuvo que aprender a leer labios e imagina, se graduó, manejaba, hacía todo. Mi abuelo la sobreprotegía, no sé si por la epilepsia, no sé si creó algún vínculo especial con ella por los cuidados médicos que le daba. Pero mi madre peleaba, se estresaba por cosas mínimas, como leche derramada o alguno de los ayudantes de la casa limpiaba algo que no le gustaba, y ella peleaba al punto de golpear a todos, insultar mucho, quitarse la ropa y salir a la calle. Eso ya pasó. Yo tenía vergüenza de llamar a mis amigos y amigas a mi casa, porque tenía miedo de cuándo iba a pasar algo así. Desde muy pequeña me decían que preguntara si ella había tomado su medicamento. Yo preguntaba, ¿tomaste el remedio? Me quedaba con ese cuidado hacia ella. Ella me decía cosas como si no lo tomé es por tu culpa. Me decía cosas muy crueles también. Me decía, hija del demonio, soy sensible, yo sé que eres una mala persona. Crecí escuchando eso,
Tengo memorias muy palpables de mi infancia. Tenía 6, 7, 8 años y recuerdo cosas muy nítidamente. Entonces fue muy complicado para mí. Había muchos adultos alrededor, adultos letrados, incluso mi familia tiene una vanidad académica que no me parece correcta. La educación es algo muy importante. Es a través de la educación que conseguimos cambiar las cosas equivocadas en el mundo, no repetir errores. Pero es una vanidad de yo soy abogado, ¿tú quién eres? Yo soy, ¿sabes? Mi abuelo no tenía eso. Mi abuelo era médico, pero era una persona extremadamente humilde. Él percibía quién era adulador y quién no. Pero las hijas tomaron eso también. Ese fue ese ambiente. Otra cosa muy importante, nunca recuerdo sentir atracción por chicos cuando llegó la fase de la sexualidad de la infancia, del descubrimiento de la sexualidad, de gustar de alguien. Siempre me sentía atraída por las chicas y era muy natural y fue quedando cada vez más fuerte aquello, y yo tenía miedo porque era un ambiente. Yo era criada en el seno católico, cantaba en el coro de la iglesia, mi familia frecuentaba misa. Aunque dentro de casa fuera aquel caos, mi madre golpeando a mi abuela golpeando a mi madre, una tía que era la hermana menor de mi madre también, cuando aparecía todos se golpeaban entre sí. Recuerdo, pequeña gritándole a la vecina que viniera a ayudarnos, a ayudarme en este caso. Era extraño porque así yo no podía ni siquiera llamar, accionar a la justicia, porque ya había justicia en casa, mi tía era comisaria, por ejemplo. Entonces era complicado. Entonces yo me interesaba por chicas, hasta que quedé en aquella lucha interna y conseguí una novia, ya había estado con algún chico o había tenido algún noviazgo, pero conseguí una novia y dije voy a contarlo. Le conté a mi madre y para mí la sorpresa no fue sorpresa ninguna. Mi madre me dijo, ya lo sabía, mi madre lo aceptó, mi abuela lo aceptó. Me puse súper feliz. Mi abuelo, que era el patriarca, que mi padre vivía en el interior de Bahía y venía de una familia más humilde, no podía costear nuestro estilo de vida. Entonces, hasta viví con él por un tiempo, pero después quise vivir con mi madre. Mi infancia con mi padre fue increíble. Mi padre era amoroso, era divertido, jugábamos mucho. La infancia en el interior era una delicia con mis primos y primas. Mis abuelos paternos eran geniales, amorosísimos. Pero yo quería quedarme en la capital, quería quedarme en la ciudad grande, en la playa, cerca de la playa. En el interior no había litoral y vivir con mi madre tenía ese contra también para mí. Cuando conseguí esa novia, mi abuelo también me dijo, mira hija, puedes tener novio o novia con quien quieras. Incluso puedes cambiar de novio o novia cada día, siempre y cuando estudies. Yo también iba mal en la escuela. Hoy en día ya sé por qué, pero en aquella época nadie averiguó nada. Primero estaba aquella cuestión de la familia extremadamente desestructurada, despreparada para cuidar de una niña. Y segundo, porque descubrí en la fase adulta que tengo TDAH, dislexia y superdotación. Entonces, soy perezosa, pero soy muy inteligente. Eres desatenta, no paras, y después vine a descubrir el porqué. Pero cuando conocí a esa novia, cuando estaba con esa persona, 14 años, ella también es un poco mayor. Mi tía, un buen día, descubrió que ella iba a pasar un fin de semana en mi casa. Mi madre aceptó, invitó, porque mi madre quería ver si todo estaba bien. Mi tía apareció de noche, expulsó a mi ex y me golpeó brutalmente. Fue con el exmarido de ella, que era amigo de ella, con la hija, que creo que en la época era estudiante de derecho. La hija agarró a mi abuela, la nieta agarró a mi abuela, el amigo, exmarido de mi tía agarró a mi madre, 2 metros de altura. El tipo era gigante, 1,90 m y algo. Y ella, comisaria, me golpeó. Me dio patadas, me dio puñetazos, me insultó mucho, amenazó con cortarme el cabello. En la época yo tenía un cabello gigante hasta la cintura. Decía, ¿cómo una lesbiana va a tener un cabello así? Quería cortar mis ropas. ¿Quieres ser marimacho? Vas a ser marimacho de verdad. Amenazó con llevarme a la comisaría donde actuaba para que me enseñaran a ser mujer. Tenía 14 años y pasé por aquello. Llegó un momento en que ya no me defendía. Ella me golpeaba con los puños, me pateaba, me escupía. Todos mirando. Mi madre y mi abuela desesperadas. La hija y el amigo de ella. Ex de ella fomentando, diciéndole que hiciera más. Ella preguntándome cosas desde cuándo. La hija de ella diciendo, ay, ya me he cambiado de ropa delante de ella, qué asco. Esas cosas que dicen los lesbofóbicos.
Fue horrible. Cuando acabó la tortura, cuando acabó todo aquello, esperaron un tiempo para ver qué iba a hacer mi madre, qué iba a hacer mi abuela. Mi abuela estaba en estado de shock. Mi abuela, no recuerdo cuántos años tenía mi abuela en aquel momento, creo que 70 y tantos. Mi abuela estaba en estado de shock, así, quieta. Mi madre alteradísima se fueron y mi madre tomó la cartera, tomó la llave del auto y vamos a la comisaría. Mi abuela dijo que iría también. Yo no quise ir. Mi madre pensó que no quería ir porque tenía miedo de lo que pudiera pasar con nosotras, pero yo no tenía miedo de lo que iba a pasar conmigo. Tenía miedo de lo que podía pasar con mi tía, con mi prima. Amaba mucho a aquella tía, amaba mucho a aquella familia. Y no denunciamos porque acabé convenciendo a mi madre de no hacer la denuncia. Poco tiempo después, terminé con mi ex. Terminé porque quedé en aquel conflicto de que estoy equivocada, la culpa era mía, estaba destruyendo a mi familia. Estaba haciendo algo contra la voluntad de Dios, algo que no era natural. Todas aquellas confusiones pasaban por mi cabeza en el momento. Y una tía, la tía que era hija de mi abuelo con la esposa, me llamó para vivir con ella. Era una tía con la que no tenía tanto contacto, porque acabaron alejándose de mi madre por obvias razones. Fue increíble vivir con mi tía tenía una hijita de 6 meses y se estaba separando del marido. Entonces llegué allí y tuve paz. Tuve un ambiente sin peleas, sin discusiones, fue muy lindo. Y a partir de ahí comencé a obligarme. Nadie tenía nada que ver con eso, la cuestión era mía, a obligarme a relacionarme con chicos. En aquella época tuve un noviazgo que era vecino, estaba todo bien en mi cabeza, estaba todo bien, pero también fueron pasando cosas y los años se fueron pasando. No quería más vivir con mi tía porque también pasaban cosas. Mi madre decía, no recuerdo de esa forma tan de esa forma. Recuerdo que sí, pisaba huevos y que mi tía decía que yo no me bancaba, que no tenía personalidad. Mis amigos eran los amigos de ella. Tampoco llamaba personas a mí a mi casa, que era la casa de ella. Me sentía que estaba de favor, aunque mi abuelo estuviera pagando una mensualidad salí, o sea, estaba en escuela particular, y durante la estadía en la casa de ella, fui a la escuela pública porque es perezosa, porque no sé qué, no sé cuánto, nadie percibió. No tuve acompañamiento psicológico, nadie me llevó a un acompañamiento continuo con un profesional, psicólogo o psicóloga. Y tenía comportamientos frutos de aquel ambiente en que crecí. No era violenta, incluso tenía mucho amor y mucho cuidado por mi prima, la hijita de ella. Pero estaba siempre pendiente de la casa, de los horarios de mi tía, de los cuidados de mi prima, porque mi tía tenía que trabajar y yo tenía que hacer la comida. En un momento recuerdo que acabé dejando una carne pudrirse y me dio asco tirar la carne. Le pedí a mi tía que la tirara y ella la tiró encima de mí. Entonces, por cosas así también no sabía nunca cómo hablar con mi tía, porque no sabía cuándo se iban a enojar conmigo. O no, no había violencia, no había golpes, no había nada, pero había una cosa que ella se quedaba enojada conmigo y no sabía por qué. Comenté con mi ex-suegra que quería volver a vivir con mi madre. Tenía 16 para 17 años. Fui a vivir con mi tía a los 14. Y con 16, 17 años hablé con mi suegra y ella, un amor sin saber nada que todavía no le había dicho a mi tía, comentó, y mi tía me expulsó de la casa porque no me dio un tiempo. ¿Quieres irte? Vete. Espero que la vida te dé lo que mereces. Me dijo, nunca voy a olvidar. Estaba yéndome, dije tía, ya me voy, ella va, vete. Y espero que la vida te dé lo que mereces. La vida me está dando lo que merezco. Pero ya llegamos a esa parte. Volví a vivir con mi madre. 16, 17 años. Con 17 conseguí mi primer empleo. Trabajé en un puesto de comida en la playa en la época de verano, gané poco dinero, pero me encantó. Adoré aquello. Tenía mi dinero, tenía mi independencia. Después tuve otros empleos. Comencé a estudiar contabilidad. Hice 1 año y medio de contabilidad. Detestaba el curso, detestaba aquellas clases. Algo que mi familia todavía me cuestiona hoy. No aceptan esa elección que hice al salir del curso, porque era algo seguro, era algo que iba a garantizar mi empleo. ¿Por qué no continuaste? ¿Por qué saliste? El curso superior en aquella época costaba muy caro. Hoy cuesta muy caro en Argentina, pero en aquella época era mucho más. Yo no tenía condiciones financieras, no tenía ningún incentivo financiero de la familia. Y me enamoré. Conocí a quien fue mi primer marido. Lo conocí en la fiesta de una amiga en común. Allí comenzó todo. Fue instantáneo. Fue amor a primera vista.
Nos besamos aquella noche y después de allí no nos separamos más. Era 2 años menor que yo. Era un amor de persona. Realmente fue una época muy feliz. Me trataba increíble, súper bien, me gustaba mucho estar con él, pero era muy celoso. Pero muy celoso. Fue aumentando con el tiempo. Tenía que hablar con él antes de salir con mis amigas y amigos. Tenía que avisar dónde estaba todo el tiempo. Acabé dejando mi empleo porque él no aceptaba que yo trabajara con hombres. Entonces salí de la empresa donde trabajaba. Ya teníamos planes de casarnos, ya habíamos hablado de eso. Y me empleé en el comercio de la madre de él. Tenía una tiendita de accesorios femeninos. Trabajé un tiempo allí. Después volví a los estudios. Empecé a estudiar administración de empresas porque vi que era algo más abarcador para mí. Podría seguir varias áreas. Mi madre ya estaba separada porque acabó. Después que volví a vivir con ella, consiguió un novio. Se casó. Se separó muy rápido. Me quedé cuidando de mi abuela que ya era senil. Fue muy rápida, la cuestión del Alzheimer. Fue muy cruel. Entonces quedé cuidando de mi abuela y estudiando. Iba a casar con mi novio. Nos casamos. Yo tenía 20 años. Él, 18. Fue todo muy lindo. Íbamos a vivir en una casita alquilada que su familia alquiló para nosotros. Cuando alquilaron la casa, su madre dijo, mira, no necesitamos firmar contrato de alquiler. Ya conocemos al propietario, es de confianza. Vamos a quedarnos aquí, tranquilo. Y nos mudamos para aquella casa. 6 meses, algo así. Y la casita apareció a la venta. Los propietarios necesitaban vender porque tenían una deuda. La madre de mi exmarido apareció diciendo que o comprábamos la casa o tendríamos que salir, y ella puso un precio astronómico en aquella casa. Yo no sabía de esas cosas. Mi madre tampoco tenía idea de bienes raíces. Yo era muy ingenua. Acabamos endeudándonos. Mi abuelo entró como avalista, o sea, garantizó la deuda. La deuda quedó en mi nombre y en el nombre de mi exmarido. Entonces mi abuelo decía, quiero que ustedes paguen el alquiler a mi cuenta. Le vamos a pagar a usted como si fuera alquiler y usted hace el pago del financiamiento. No quiero que se retrasen, voy a pagar, pero tiene que ser como si fuera alquiler. Fue muy hermoso de parte de él. Y un buen día me llegó una citación de los propietarios de que no habían recibido el pago del financiamiento. Y descubrí que mi suegra estaba robando nuestro dinero. Ella cobraba de nosotros y no pasaba el valor al banco. Mi exmarido confrontó a su madre sobre eso, y ella hizo algo muy inteligente. Para quien es ladrón, ella dijo que usó ese dinero para cubrir deudas del comercio de ella porque no quería que la tienda cerrara, y después devolvería todo. Fue una mentira. Obviamente ella cerró el comercio poco tiempo después. Entonces acabamos perdiendo la casa. Mi abuelo dejó de pagar. Obviamente él no iba a seguir pagando algo que no estaba beneficiando a nadie, porque quedamos sabiendo que la casa era de la familia de mi exmarido, eran los propietarios. Fue una forma de hacer que yo y que mi abuelo pagáramos algo sin que mi exmarido supiera. No sé si mi exmarido sabía o no. Salimos de aquella casa. En medio a todo eso quedé embarazada de mi primera hija. Fue un embarazo bastante planeado. A los 9 meses de casada ya estaba embarazada de mi bebé. Una bendición. Amo mucho a mi hija. Fue un embarazo tranquilo. Tuve un parto extremadamente traumático. Casi morí. Casi perdí a mi hija. Casi me muero en ese parto. Fue extremadamente difícil. Tuve depresión postparto, tuve extrema dificultad con la lactancia, quedé sin saber si mi hija iba a amamantar o no. En aquel tiempo en Argentina se incentivaba mucho la lactancia y era incentivado de forma violenta. Había mucha comparación con animales, hablaban mucho de instinto materno, que tenemos que amamantar, que las mujeres nacen sabiendo amamantar. Pasé mucha dificultad porque no lograba amamantar, era muy doloroso, me lastimé toda, no tenía médico acompañándome en aquello, el bebé no prendía bien, perdía peso. Fue horrible, horrible. Conseguí amamantar por 5 meses. A los 5 meses mi producción de leche fue disminuyendo, 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 hasta que se acabó, hasta que se secó. Y yo me sentía culpable porque no estaba dando lo mejor para mi hija, tuve depresión postparto, estaba en un momento muy delicado de mi vida y mi exmarido, en vez de apoyarme, me culpaba por aquello. Me decía que yo era una mala madre, que no servía para nada, que nuestra hija iba a crecer desnutrida, varias cosas. Y crecieron las agresiones verbales, los insultos. Él salía mucho de casa, me dejaba sola con el bebé.
Mi abuela ya no estaba presente. Mi abuela falleció cuando mi hija tenía 2 meses. Mi abuela no tuvo lucidez para saber que tuvo una bisnieta. Fue muy triste eso. Y mi madre estaba en depresión también. Mi madre quedó muy mal cuando mi abuela falleció. Entonces quedé muy sola en aquel momento. Pasaron los meses, nuestra relación cada vez peor, pero yo no desistía de aquella familia. Yo quería tener una familia, quería ofrecer una familia para mi hija que yo no tuve. Insistí mucho. A los 2 años y medio de mi hija, 3 años de mi hija, cerca de los 3 años, comencé a percibir que cuando él salía, volvía oliendo a perfume de mujer, volvía con marcas de lápiz labial. Obviamente yo cuestionaba y él decía que estaba loca. Era mi cabeza, eran cosas que yo inventaba, yo no tenía pruebas, eran solo sospechas mías. Un buen día, una de las mejores amigas de él apareció en mi casa diciendo que él la estaba acosando, que él la invitaba a salir, que él decía que se iba a separar de mí y que quería estar con ella, pero ella no quería porque yo era su amiga y él estaba casado. Y fue allí que confronté a mi exmarido sobre eso. Él me golpeó. Fue la última vez que tocó mi cuerpo, pero me golpeó con mi hija en mis brazos. Ella tenía 8 meses. Perdón, tenía 2 años y 8 meses. Él me golpeó con ella en mis brazos. Tomó a nuestra hija de mis brazos y me tiró al suelo. Cuando caí al suelo, me dio patadas. Mi hija, obviamente, lloraba. Estaba desesperada porque vi a su padre haciendo aquello con su madre. Cuando él paró de golpearme, salió de casa. Tomé a mi hija, me fui a la casa de mi madre y accioné a la justicia. Pedí medida protectora, pedí el divorcio. No quería saber más nada de aquello. Pasaron algunos días y él me mandó un mensaje pidiéndome perdón, pidiendo volver, diciendo que iba a cambiar, que la culpa era de él. Quería cambiar por nuestra hija. Yo le respondí que no, jamás volvería con él. Entonces comenzó una persecución, comenzó a aparecer donde yo estaba. Yo estudiaba todavía, iba a la facultad, él aparecía en la facultad, aparecía en la casa de mi madre, me seguía cuando salía con amigas. Aumenté las medidas protectoras. Lo denuncié por acoso, y la justicia fue muy demorada con aquello, muy demorada. Hasta que un día, conversando con una amiga mía por mensajes, yo estaba en la sala con mi madre viendo televisión, yo conversando con mi amiga. Ella me mandó una foto de un perfil falso en redes sociales con mi foto. En aquel perfil decía que yo era prostituta, que cobraba tanto por esto, tanto por aquello. Decía mentiras sobre mí también. Decía que yo era usuaria de drogas. Nunca usé drogas en mi vida. Entonces, en aquel momento, conseguí que bloquearan aquel perfil. Hice denuncia a la plataforma, conseguí que bloquearan, pero después aparecieron otros. Y no sabía quién era. Tenía la sospecha de que era él. Él y yo no podíamos conversar, porque estaba prohibido por la justicia. Pero yo sabía que era él. Y además de los perfiles falsos, comencé a recibir mensajes de hombres diciendo que querían contratar mis servicios. Fue horrible aquello. Fue horrible. Obviamente denuncié todo. Hice boletín de ocurrencia. Aquella investigación demoró años, años y años y años. Mientras tanto, conseguí el divorcio. Conseguí la guarda unilateral de mi hija. Él podía visitarla una vez por semana con un responsable junto. No podía quedarse solo con ella todavía, hasta que aclaráramos todo lo que había sucedido. Fueron pasando los años. Con 4 años, 3 para 4 años de mi hija, conocí a mi segundo exmarido. Lo conocí en una aplicación de citas. Él era uruguayo. Vivía en la frontera entre Argentina y Uruguay. Yo estaba hace poco separada. No estaba buscando nada serio. Él tampoco estaba buscando nada serio. No fue instantáneo como con mi primer marido. Pero hubo interés. Conversamos bastante por la aplicación. Después pasamos para otra aplicación de mensajes, y conversábamos todos los días. Después de algunos meses conocí a su familia. Su familia era compuesta de madre, padre y un hermano. Conocí a sus amigos también, todos muy amables, muy cariñosos conmigo. Hasta que terminamos oficializando la relación después de cerca de 6 meses, presenté a mi hija. Presenté a mi madre, presenté a mi familia. Todo parecía estar bien, todo parecía estar en orden. Él tenía un empleo estable en Uruguay. Yo estaba terminando mi facultad, ya casi me graduaba en administración. La relación con mi primer exmarido estaba cada vez peor, porque él se alejó de nuestra hija. Dejó de ir a las visitas, y ella preguntaba mucho por él.
Preguntaba dónde está papá, por qué papá no viene. Fue muy difícil eso. Hice acompañamiento psicológico con ella. Llevé a mi hija a psicólogo, psicóloga, y fue descubriendo que papá hizo cosas malas con mamá, y papá está lejos ahora porque necesita pensar en lo que hizo. Pero mi segunda expareja no era como la primera. Era celoso. Tenía que hablar con él antes de salir con mis amigas y amigos. Tenía que avisar dónde estaba todo el tiempo. Acabé dejando mi empleo porque él no aceptaba que trabajara con hombres. Él no aceptaba a algún amigo gay, pero amiga mujer o amigo hombre heterosexual no lo aceptaba. Era muy controlador. Hablaba mal de mi ropa, de mis elecciones, de mis amistades. Ya tenía una buena relación con mi madre y con mi abuela. Él hablaba mal de mi familia. Sí, había tenido la infancia que tuve, pero en aquel momento todo estaba bien con mi familia, todo estaba bien con mi madre, con mi relación con ella, y un buen día desapareció. Un buen día, digo, después de 4 años de relación, yo alternaba entre vivir con mi madre y con él. Iba y venía entre su casa y la de mi madre, porque descubrimos que mi abuela tenía Alzheimer, entonces quedaba allá y acá. Cuando un buen día desaparecí, esperé 1, 2 días, no dio señal, nadie me avisó nada, y fui al trabajo de él. Le pregunté a su jefe dónde estaba, porque no sabía nada de él. Entonces su jefe dijo que había pedido unos días libres porque su abuelo estaba hospitalizado. Fue así que descubrí que él había mentido. Su abuelo no estaba hospitalizado. Estaba todo bien con su abuelo. Entonces comencé a investigar, entré en sus redes sociales. Cambié la contraseña de todo, porque también las contraseñas eran compartidas entre nosotros, y descubrí que estaba con otra persona. Descubrí que había otras mujeres. Descubrí que había conversaciones con varias personas. Me sentí muy traicionada. Terminé la relación por mensaje. Le dije que sabía de todo y que no quería verlo más. Él apareció en casa de mi madre pidiendo explicaciones, diciendo que yo era loca, que estaba inventando cosas. Pero mostré las pruebas, mostré todo lo que había descubierto. Él no tuvo cómo negar. Se fue y no volvió más. Después de algunos meses, conseguí otro empleo, un empleo en una empresa multinacional. Trabajaba en el área administrativa. Era un buen salario, estaba feliz. Mi hija estaba creciendo saludable. Mi madre estaba bien, y conocí a quien sería mi segundo marido en una aplicación de citas. Él era uruguayo. Vivía en la frontera entre Argentina y Uruguay. Yo no estaba buscando nada serio, él tampoco. Pero hubo conexión. Conversamos mucho por la aplicación. Después pasamos para otra aplicación de mensajes. Conversábamos todos los días. Era encantador, atento, cariñoso. Después de algunos meses, decidimos conocernos personalmente. Viajé hasta la frontera. Pasé un fin de semana con él. Fue increíble. Nos llevamos muy bien. Después de ese encuentro, continuamos conversando. Visitaba Uruguay con frecuencia. Conocí a su familia, a sus amigos. Todos eran muy amables conmigo. Mi hija también lo conoció. Ella tenía 4 años, le gustó. Llamaba a él de tío Matías. Matías era atencioso con ella. Jugaba, le compraba cosas. Todo parecía perfecto. Después de un año de relación, Matías propuso que nos casáramos. Dijo que quería estar conmigo para siempre. Quería formar una familia conmigo y con mi hija. Quedé muy feliz. Acepté la propuesta. Nos casamos en una ceremonia pequeña, solo familia cercana y amigos íntimos. Fue hermoso. Después del casamiento, decidimos que viviría en Uruguay con él. Sería mejor para nuestra familia. Conseguí transferencia en mi trabajo. La empresa tenía oficina en Montevideo. Me mudé con mi hija para Uruguay. Fue difícil dejar Argentina, dejar mi madre, mi abuela. Pero estaba construyendo mi propia familia. Estaba feliz con aquella decisión. Los primeros meses en Uruguay fueron buenos. Matías era atento, cariñoso, ayudaba con mi hija. Trabajábamos ambos. Compartíamos las responsabilidades de la casa. Todo parecía estar bien. Pero después de algunos meses, las cosas comenzaron a cambiar. Matías comenzó a llegar tarde del trabajo. Decía que tenía mucho trabajo, que había reuniones. No cuestionaba. Confiaba en él. Pero una noche llegó muy tarde. Olía a alcohol. Pregunté dónde había estado. Dijo que había salido con colegas del trabajo. Acepté la explicación, pero aquello comenzó a repetirse, cada vez más frecuente.
Llegaba tarde, oliendo a alcohol, a veces oliendo a perfume de mujer. Cuando cuestionaba, se enojaba. Decía que estaba siendo controladora, que no confiaba en él. Comenzamos a pelear mucho. Las peleas eran cada vez más intensas. Gritaba conmigo, decía cosas hirientes. Nunca me había golpeado, pero había violencia verbal, había violencia psicológica. Me sentía mal, me sentía sola. Estaba lejos de mi familia, lejos de mis amigos. Solo tenía a Matías. Y él estaba cambiando. No era más el hombre que conocí. Quedé embarazada. No fue planeado, pero cuando descubrí, quedé feliz. Pensé que aquello podría cambiar las cosas. Pensé que Matías quedaría feliz. Cuando le conté, su reacción no fue la que esperaba. Preguntó si estaba segura. Preguntó si quería tener el bebé. Dije que sí, que quería tener nuestro hijo. Él dijo que estaba bien, pero no parecía feliz, no parecía emocionado. Aquello me hizo sentir peor. El embarazo fue difícil, tenía náuseas constantes. Estaba cansada todo el tiempo. Matías no ayudaba mucho. Decía que estaba ocupado con el trabajo, que no tenía tiempo. Mi hija mayor me ayudaba. Con solo 5 años, me traía agua, me hacía compañía. Era mi apoyo. El día que nació mi segunda hija fue el día más feliz y más triste de mi vida. Feliz porque tenía otra hija hermosa. Triste porque ese día Matías me golpeó por primera vez. Yo estaba en el hospital. Acababa de tener a la bebé. Estaba cansada, dolorida. Matías llegó al hospital. Estaba irritado. Dijo que había tenido un día malo en el trabajo. Pidió que le diera a la bebé. Dije que no, que ella estaba durmiendo. Se enojó. Gritó conmigo, la enfermera entró en el cuarto. Preguntó si todo estaba bien. Matías cambió completamente. Sonrió. Dijo que todo estaba perfecto, que solo estaba emocionado. La enfermera salió. Cuando salió, Matías me agarró el brazo con fuerza. Dijo que no lo avergonzara de nuevo. Me soltó y salió del cuarto. Quedé en shock. No podía creer lo que había pasado. Cuando volvió a casa, las cosas empeoraron. Matías estaba cada vez más agresivo. Gritaba por cualquier cosa. La casa no estaba limpia, la comida no estaba buena, la bebé lloraba mucho. Todo era motivo para pelear. Una noche, la bebé estaba llorando. Tenía 8 meses. Yo estaba intentando calmarla. Matías llegó del trabajo. Estaba borracho. Gritó que callara a la bebé. Dije que estaba intentando. Él vino hacia mí. Me empujó. Caí con la bebé en mis brazos. Conseguí protegerla. Pero golpeé fuerte la espalda. Matías me pateó. Me golpeó mientras estaba en el suelo, con mi hija en mis brazos. Ella lloraba desesperada. Estaba aterrorizada. Cuando paró, salió de casa. Me quedé allí en el suelo, llorando, abrazando a mi hija. Sabía que necesitaba ayuda. Llamé a mi ex-suegra. Conté todo con riqueza de detalles. Mandé mensaje para las amigas de él. Una que ahora es súper amiga de él, pero en la época era novia del amigo de él. Conté todo porque pensaba que era mi amiga feminista, la que va al 8 de marzo luchando por los derechos de las mujeres. Ella decía calma, pero ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? Y la madre de él quedó desesperada, con miedo, porque yo era prueba viva de lo que su hijo había hecho. Ella desesperada, yo en el teléfono con ella, decía está bien, pero no hagas ninguna locura, quédate ahí, quieres que vaya allá, quieres que tome a la nieta para que te quedes calma. Y entendí todo. Qué calma estaba. Estaba con miedo, estaba calma de más, estaba débil. Entendí todo, que no iba a tener ayuda y conté para algunas colegas de trabajo. Conté todo, conté para mi madre por primera vez y mi madre prontamente estaba para ayudarme. ¿Qué necesitas? Si quieres, voy para allá. Ya voy con tu abuela. No te preocupes porque mi madre era responsable por mi abuela, por los cuidados de mi abuela. Y una amiga, una colega de trabajo que tenía un hijo de la misma edad, de 8 meses, fue con el hijo para mi casa y me vio en aquel estado, quedó horrorizada. Yo estaba morada. Estaba morada. Después en el hospital vine a descubrir que tuve hemorragia interna, por eso quedé morada ya después de los golpes. Y ella dijo, no, por lo menos vamos a denunciar. Hablé, no, amiga, no, no consigo ni caminar. Y ella dijo, vamos a denunciar. Por favor. Hablé, no, no voy, no voy, no sé qué va a pasar. Es el padre de mi hija. Quedé con miedo de mí, quedé con miedo de él.
Quedé con miedo del pueblo que me mandaba mensaje de los amigos de él, de la tal amiga, novia de un amigo de él de infancia, de la madre de él, que no paraba de llamarme para que me quedara calma. Mira lo que vas a hacer. Piensa en la criatura. Y mi amiga dijo, mira, necesitas del médico. Todavía estás con fiebre. ¿Desde qué horas estás con fiebre? Y 39. ¿Cómo así? ¿Tanto tiempo no bajó todavía? Llamamos nuevamente ambulancia. Ambulancia llegó a casa. La atención médica. Expliqué, conté toda la situación, conté que llegaron los médicos anteriores. Ellos ya tenían eso en el registro de ellos. La médica, vamos ya. Ven con la criatura, madrecita. No, no te preocupes. Todo eso en español. Y fuimos para el hospital. Fui muy bien acogida, recibida. Entré con la constancia de violencia doméstica, accionaron la policía porque es el protocolo, y pasé por exámenes, hicieron unas maniobras para que la leche volviera a correr, constataron hemorragia interna. Mi hija estaba bien, ella no sufrió nada con la caída y estaba bien. No sé si algún golpe de él llegó a ella, pero estaba bien y me estaba sintiendo segura. Mi amiga volvió para casa con el hijo que estaba acompañándonos. Avisé para mis jefes que no sabía cuándo iba a volver porque estaba pasando aquello, y la empresa fue increíble conmigo. Dijeron, no te preocupes, está todo cierto por aquí, cuídate y estamos atentos y a disposición. Incluso después pagaron un curso de una especialización para mí en el área. Y en fin, tuve ayuda, tuve apoyo. Mis colegas de trabajo me ayudaron mucho. Una otra colega de trabajo tomó la llave, fue a mi casa, tomó ropa para mí, para mi hija, volvió para el hospital. Otro colega de trabajo durmió en el hospital en un momento, quedó para cuidar de mi hija, y en eso, en el hospital, no paraban de llamarme. La madre de él no paraba de llamarme, la hermana de él no paraba de llamarme con mi ex-suegro. Todo mundo, los amigos, la amiga, todo mundo me llamaba, y eran mensajes tras mensajes. Mira lo que estás haciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde está la criatura? Quiero saber solo dónde está la criatura. Por amor de Dios, no vas a hacer ninguna locura. Estás desequilibrada. Estás no sé qué, no sé qué. Yo estaba en el hospital con mi hija. En eso él pide para cerrar la frontera para mi hija con miedo de que volviera para Argentina, de que cruzara la frontera. Salí, denuncié, tuve que ir a una comisaría especializada, porque la comisaría común entré y el policía, ¿qué estás haciendo? Hablé, vine a hacer una denuncia y yo extranjera. Aparentemente estaba con mi hija y con mi amiga con el hijo. Y el policía denuncia de que mi compañero me agredió. Acabo de salir del hospital. Fue el día que salí del hospital. Él me agredió. ¿Tú hiciste qué? Y mi amiga, ¿qué no va a pedir? Ella era peruana. No va a pedir para que ella entre. Éramos dos extranjeras y el policía uruguayo así en la puerta. Ven, entra, hablé amiga. No voy. Y mi amiga recordó que existía aquí en Uruguay también comisaría especializada para esos casos de violencia. Y fui a la comisaría y fue otro tratamiento. Me acogieron bien, había un espacio para las criaturas y fue otra cosa. Y pude hacer la denuncia. Luego enseguida me llamaron, tuvieron medidas protectoras, él quedó prohibido de aproximarse, después fue extendida esa medida porque incumplió la medida y aún así quedaba siguiéndome. Tengo fotos, tengo videos de la época. Conseguí colocar a mi hija en una guardería, entonces él no quedó prohibido de ver a mi hija. Y él habla quedé prohibido de ver a mi hija, mentira. Él podía ir a la guardería. No había medidas protectoras para él con mi hija, entonces podía ir para la guardería. Inclusive fue lo que el juez después dijo para él, mira, a partir de ahora, ¿puedes quedarte viendo a la criatura en la guardería? Va y está. Y las profesoras no tenían ningún problema. Podía quedarse, había un espacio para ellos donde podía quedarse con ella jugando y tal, pero no confiaba dejarla sobre los cuidados de él en su casa o de los parientes de él. Tenía miedo. Y luego después de eso mi trabajo fue increíble porque antes de conseguir esa guardería hubo un momento donde hasta llevé a mi hija para la oficina y la dejaba en el espacio jugando. El gerente tomaba a mi hija, llevaba para pasear así, y yo trabajaba y por 3 días llevé a ella para la oficina. Pero ya estaba fortalecida pensando, quiero irme de aquí, quiero irme de Uruguay, voy a terminar ese contrato de trabajo y voy a hacer todo vía legal. Pedí para vivir en Argentina, pedir en la justicia para llevar a mi hija porque yo puedo salir de Uruguay cuando quiera, pero pedí para llevar a mi hija y perdí en primera instancia. Con 8 meses decían que ya estaba acostumbrada con Uruguay. Uruguay tiene baja.
Eso explica muchas cosas. Y las personas jóvenes salen de aquí, las personas jóvenes no se quedan aquí. Entonces los uruguayos, las personas que están aquí, es una población, las que más ocupan el país, es una población arriba de 50. Entonces, es población que en el momento no está tan activa financieramente, no da tanto lucro para el país y necesitan de jóvenes. Por eso también están aceptando tantos extranjeros que vienen. Entonces, creo que eso influenció bastante también. Perdí en segunda instancia y después no voy a conseguir irme con mi hija, voy a quedarme aquí y voy a hacer lo mejor que pueda aquí. Entré en otro relacionamiento. De esa vez tuve un relacionamiento saludable. Fue con un hombre y conté todo para él. Sabía que no sentía aquella atracción y dijo no, todo bien. Quiero que me ames. Te amo mucho. Me ayudó mucho. Yo era muy miedosa. Cuando venía a abrazarme, quedaba con miedo. Y fue muy paciente. Fue el padre de mi segunda hija. Y después terminamos porque no era justo. No era justo para él. No era justo para mí. No estaba preparada para aquella relación. Había salido de un relacionamiento de 7 años, todo turbulento. Precisaba cuidarme. Precisaba buscar ayuda psicológica porque estaba desorientada y quería ser la mejor madre. Y estaba siendo la mejor madre, aunque tuviera toda una interferencia porque la familia de él llenaba mucho mi paciencia, quedaba mucho encima. El padre de él pidió visitas, la madre de él pidió visitas, él pidió visitas, querían sacar a mi hija de mí. Juez negó visita para los abuelos, porque como los abuelos paternos tenían buena relación con el padre, obvio que mi hija podía estar con ellos, no precisaba aquello, quedarse lunes, martes con uno, miércoles, jueves con otro, no sé qué con otro y cuando con la madre era un bebé. Entonces, pedí para ir para Argentina de vacaciones, llevar a mi hija 1 semana, 2 semanas o algo así, no aceptaron. El padre nunca firmó autorización. Pedí en la justicia, perdí en todas las instancias y todos los años solicitados. Viajaba para Argentina sola, o viajaba con mi hija menor cuando nació, hasta que prohibí, que estaba prohibida de ir para Argentina, me imploró para no viajar más con la hermana, porque sufría mucho. Ella con 5 añitos dice, para mi madre, no va más con mi hermana, no, porque sufro mucho. Y cuando iba para ver a mi madre, iba sola. No pude ir para el entierro de mi abuela, mis abuelas. No pude ir para el entierro de mi abuelo. Mi hija, la mayor, no pudo conocer a la abuela paterna, porque mi madre, ella vino para Uruguay con mi abuela. Mi abuela con 94 años, con Alzheimer, vino para Uruguay. Inclusive, vino algunas veces y una de las veces que vino fue el día del nacimiento de mi segunda hija. Entonces, pero mi familia paterna no venía. Hoy en día, con mi familia paterna, no nos llevamos así bien, porque mis tías, mis primas, mis tíos, ellos mi hija menor, ella es una niña trans. Inclusive en la transición de mi hija fue donde me acepté. Hago terapia hace muchos años. Recomiendo porque terapia no es una muleta que quedas para siempre, es una herramienta que te da para vivir mejor. Nuestro inconsciente coloca muchos impedimentos para ver las cosas de forma muy clara, y el terapeuta está allí para ayudar. Entonces, en la terapia percibí muchas cosas, y fue por eso también que decidí terminar con el padre de mi hija menor, porque no era justo para él. Después tuvo otros relacionamientos, ahora tiene un relacionamiento con la persona, está todo cierto, pero en relación a la cuestión del autoconocimiento, fue muy importante hacer la terapia. Cuando mi hija menor transicionó, no acepté. Obligaba a ella a cortar cabello. Naciste niño, el niño es así, no sé qué. Obligaba al padre de ella a quedarse jugando fútbol. Inclusive decía, ay, estoy influenciando mucho a ella. Rasuré la cabeza en la época. Dejé de usar vestido, de maquillarme porque pensaba que estaba influenciando. Fue un caos, pero después conocí grupos. Después de esa mi separación y en ese mi proceso también de autocuidado y autoconocimiento, de una inmersión en Catalina, en mí, en encontrar a la Catalina niña, en acoger y defender a aquella Catalina y fortalecerme. Estudié más, me especialicé, aprendí más idiomas. Soy políglota, adoro y estoy aprendiendo más. Y la meta es no parar. Doy clase de idiomas también, además de mi trabajo. Soy técnica en informática, pero tengo especialización en administración y finanzas. Conocí el Jiu-Jitsu porque quería hacer alguna dinámica con mi hija mayor, y entramos en el Jiu-Jitsu, quedé encantada. Después de un tiempo, ya estaba compitiendo. Hoy en día también doy clase de defensa personal para mujeres.
Teníamos un grupo aquí que daba clase de contención y movilización para policiales, pero después, con un grupo de atletas uruguayas y argentinas, comenzamos a dar clase para mujeres. Contaba mi historia, escuchábamos otros relatos y fui invirtiendo en mí. También soy coordinadora representando Madres por la Diversidad en Uruguay. Participo también de la ONG Mi Criatura Trans. Y hoy en día, después de 5 años soltera, entrando en algunos relacionamientos, pero siempre dejando a mis hijas distantes y siempre saliendo de relacionamientos que pensaba que no estaba legal, encontré a una persona, una mujer increíble. Y hoy estamos novias. Vamos a hacer 3 años juntas. Somos muy felices y es un relacionamiento tan puro, tan genuino. Mi hija mayor bromea así. Otro día estábamos discutiendo, yo y mi novia estábamos discutiendo, no sé si fue sobre política o alguna cosa así, y mi hija, ustedes no pueden pelear con una persona normal. Fue muy gracioso, y hoy en día vivo la vida que merezco. Estoy muy feliz con la vida que merezco. Estoy luchando por mí, por otras, por mis hijas. Tengo mucho orgullo de quién soy y tengo mucho orgullo de mis hijas. Quiero un futuro mejor para nosotras. Siento que estamos caminando para algo mejor. Estamos percibiendo cosas. Los hombres están percibiendo patrones que no están legales. Algunos quieren cambiar. Algunas personas están colocando límites en otras que antes no colocaban. Estamos percibiendo que la cosa está errada y que no debe continuar así. Eso es muy importante. Entonces, mi intención de contar mi historia no es para exponer a nadie, para ofender a nadie, para culpar a nadie. Perdono a todo mundo por mí. Perdono a quien lastimó a Catalina en la infancia, en la adolescencia, en la fase adulta. Perdono y dejo ir por mí, pero quiero que personas que están pasando por relacionamientos abusivos entiendan que no es normal, no es cierto. Lo que es normal es que sea genuino, es que te sientas bien. No es normal sentirse con miedo, sentirse triste, sentirse acorralado. Todo tiene que ser libre, genuino y espontáneo. Entonces quiero que escuchen mi historia, que entiendan que sí, por más que algunas personas no ayuden, o por miedo, o porque están tan bien con sus problemas y sus cuestiones, tenemos que tener una fuerza interna y lanzarnos a veces y tener el coraje de salir de esas situaciones, porque nada dura para siempre y todo oscila. Entonces, conseguimos salir de eso. Es eso, esa es mi historia.